¿Alguna vez te sentiste atrapado en una oscuridad interior que no puedes explicar? No hablo de un mal día, hablo de una noche larga del alma, de esas temporadas donde todo dentro de ti se apaga, la esperanza, la fe, el sentido, donde no sabes hacia dónde ir y cada paso parece más incierto que el anterior. Si estás ahí, este mensaje no es casualidad. Dios quiere iluminar ese camino oculto, esa oscuridad que te rodea, y mostrarte que aún hay una salida. Y Él es esa salida. Vivimos tiempos donde la oscuridad no siempre es visible. No siempre se nota en el rostro. Muchas veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de una rutina automática, de una vida aparentemente normal, pero dentro hay caos, vacío, confusión, miedo, y esa oscuridad, cuando no se confronta, empieza a dominarte, te roba la dirección, apaga tu voz, silencia tu oración, pero Dios no se asusta de tu oscuridad. Él entra en ella con su luz, y donde Él llega, todo cambia. Juan 8:12 dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta promesa no es solo para los que están bien, es para ti, que ya no ves salida. Es para ti que estás caminando a ciegas, porque el Dios que se reveló como luz también prometió ser tu guía personal en medio de la oscuridad emocional y espiritual. A lo largo de este mensaje, vamos a descubrir cómo la palabra ilumina pasos que no sabías dar, cómo el Espíritu Santo te guía cuando tu lógica ya no funciona, cómo la presencia de Dios no solo te acompaña, sino que enciende luz dentro de ti, una luz que el mundo no puede apagar. Escribe en los comentarios: Dios, ilumina mi oscuridad. Hazlo como un acto de fe, porque al reconocer tu necesidad, estás abriendo el espacio para que su luz comience a brillar de nuevo. Dale like, comparte con alguien que también está caminando sin dirección y suscríbete si estás listo para ver cómo Dios transforma la oscuridad de tu alma en un camino claro hacia la vida. Este mensaje no es una motivación, es una intervención divina, porque cuando la oscuridad se vuelve densa, la luz de Dios se vuelve más intensa y esa luz está viniendo por ti. 1. Dios ilumina tu camino cuando reconoces que estás en la oscuridad. El primer paso hacia la luz no es ver, es reconocer que estás ciego, que te perdiste, que no sabes por dónde seguir, porque mientras insistas en aparentar que todo está bien, en controlar todo con tus fuerzas, en negar la oscuridad interna que te invade, seguirás caminando a ciegas. Pero cuando confiesas con humildad: Dios, no veo nada, estoy perdido, necesito tu luz, ahí es cuando el cielo se activa. La oscuridad del alma no siempre llega de golpe. A veces es un proceso lento, un desgaste espiritual, un alejamiento silencioso, una acumulación de heridas, decepciones, decisiones equivocadas, y sin darte cuenta te encuentras en un lugar donde ya no hay dirección, ni claridad, ni gozo. Solo una sensación densa de vacío, y eso no es debilidad, es una alarma del espíritu pidiendo auxilio. El salmista lo vivió. En el Salmo 88, uno de los textos más oscuros de la Biblia, no hay final feliz, solo una voz clamando desde lo profundo. He sido afligido y a punto de morir desde mi juventud. Tus terrores pasaron sobre mí. B15:16. Este salmo no termina con victoria, termina con oscuridad, pero aún en esa oscuridad el salmista habló con Dios. Y ese es el principio: aún sin ver, clama; aún sin fuerzas, ora; aún sin entender, abre tu boca. Reconocer la oscuridad es un acto de fe, porque muchos se acostumbran a ella, la normalizan, se resignan.
Pero tú no fuiste creado para vivir así. Dios no te diseñó para vagar en la sombra. Te hizo para caminar en luz, y esa luz no empieza fuera de ti. Empieza en tu espíritu, en el momento que te rindes, que dejas de fingir, que decides exponer tu noche a la luz del cielo. Efesios 5:13 dice: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Lo ves? Lo que traes a la luz, Dios lo transforma. Lo que ocultas te sigue dominando. Por eso, confesar tu oscuridad no es derrota, es el inicio de tu libertad. Cuando reconoces que estás en tinieblas, Dios no te rechaza, te busca, como hizo con Adán. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. No porque no supiera, sino porque quería que Adán se reconociera perdido, porque sólo así podía comenzar la restauración. Y lo mismo sucede contigo. Quizá no entiendes cómo llegaste a este punto, quizá ni siquiera sabes cómo orar, pero si hoy, desde lo más profundo de tu ser, le dices a Dios: estoy en oscuridad y no quiero quedarme aquí, ya diste el paso más importante, porque ese clamor rompe la inercia espiritual, abre el camino, crea espacio para la intervención divina. Escribe en los comentarios: reconozco mi oscuridad y pido la luz de Dios. No como confesión de derrota, sino como declaración de rendición. Porque el que se rinde a la luz jamás volverá a caminar a ciegas. Y esa luz ya está comenzando a brillar dentro de ti, aquí, ahora. Una de las mayores trampas del enemigo es hacerte creer que admitir tu oscuridad es sinónimo de fracaso espiritual, que si estás confundido, si no sientes a Dios, si dudas, entonces algo está mal contigo. Pero esa es una mentira peligrosa, porque en la Biblia los grandes hombres y mujeres de Dios también caminaron por noches oscuras y no fueron rechazados, fueron transformados. El profeta Elías, después de grandes milagros, cayó en una depresión profunda, se escondió en una cueva, deseando morir. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, se le apareció en un susurro, lo alimentó, lo restauró, porque Dios no abandona a los que se pierden, los va a buscar. Y si hoy tú sientes que no puedes más, que la cueva te rodea, que la voz del enemigo te susurra que ya no hay salida, escúchame, Dios está a la puerta y su luz está por entrar. Pero primero necesitas dejar de resistir. La oscuridad espiritual se alimenta del orgullo, de la autosuficiencia, de la falsa imagen de que todo está bien. Pero cuando caes de rodillas y dices: Señor, no tengo fuerzas, estoy cansado, necesito tu luz, ahí, en ese instante, la atmósfera espiritual cambia. Salmo 18:28 dice: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esta promesa no es solo poética, es real. Dios no espera que tú encuentres la luz, Él quiere encenderla dentro de ti, no en base a tu mérito, en base a su misericordia. Y si estás dispuesto a abrir tu alma, aunque sea con lágrimas, Él lo hará. Reconocer la oscuridad también rompe las cadenas de la culpa, porque muchos viven atrapados entre lo que fueron y lo que ya no sienten ser. Recuerdan su pasión pasada, su gozo, su claridad espiritual, y ahora solo ven confusión. Pero Dios no te llama a vivir de recuerdos. Él quiere darte nueva luz, una luz más fuerte, más madura, más profunda. Y esa luz no depende de tu rendimiento, depende de tu rendición. Cuando decides decir: estoy perdido, Señor, guíame tú, ahí es donde la fe empieza a florecer de nuevo. No una fe superficial, una fe que ha conocido la oscuridad y ha decidido creer que Dios aún puede encender fuego en medio del silencio. Tú no estás solo y tu noche no es eterna.
Si hoy decides reconocer que necesitas ayuda, que necesitas dirección, que necesitas luz, entonces la promesa se activa. Porque Jesús no vino a buscar a los que se creen justos, vino a los quebrantados, a los ciegos, a los perdidos. Y tú eres la razón por la que su luz aún brilla. No ignores más tu alma, no calles más tu necesidad. Hoy puedes dar ese paso. Y aunque aún no veas todo el camino, verás suficiente para dar el siguiente paso. Porque cuando reconoces tu oscuridad, Dios comienza a mostrarte su luz, paso a paso, día tras día, hasta que lo que antes te detenía ya no tenga poder sobre ti. 2. Dios ilumina tu camino cuando te habla a través de su palabra. Después de reconocer tu oscuridad, el siguiente paso es buscar luz, y esa luz no nace de tus emociones ni de tus pensamientos, nace de la palabra viva de Dios. Porque la Biblia no es solo un libro sagrado, es una lámpara encendida que alumbra el alma perdida. Cuando estás confundido, sin dirección, sin fuerzas, hay una voz que no se apaga, la voz de Dios en su palabra. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no habla de una luz lejana, general. Habla de una guía personal, paso a paso. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas la luz suficiente para el siguiente paso. Y esa luz viene cada vez que abres la Escritura y permites que ella hable a tu alma. En medio de la oscuridad, tu mente puede engañarte, tus emociones pueden traicionarte, las voces externas pueden confundirte. Pero la palabra de Dios es constante, firme, eterna, y cuando decides exponerte a ella, aunque no sientas nada, aunque estés roto por dentro, algo empieza a pasar, porque su palabra no vuelve vacía, nunca. Isaías 55:11 lo afirma: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Lo ves? Cada vez que lees, escuchas, meditas en su palabra, estás dejando que el cielo trabaje dentro de ti. Estás invitando a la luz divina a entrar en tu oscuridad. Y esa luz no siempre te da respuestas inmediatas. A veces solo trae paz. A veces solo te sostiene. A veces solo te recuerda que no estás solo. Pero eso es suficiente, porque cuando la palabra entra, la oscuridad empieza a retroceder. Mira a Jesús en el desierto, en el momento más difícil, más oscuro, enfrentando al enemigo cara a cara. ¿Qué usó para resistir? La palabra. Escrito está. Fue su espada, su ancla, su luz. Y si el mismo Hijo de Dios necesitó la Escritura para vencer, ¿cuánto más tú y yo la necesitamos para atravesar nuestra noche? No te quedes esperando a sentir algo. Decide hoy abrir la Biblia, leer un salmo, meditar en un versículo, declararlo en voz alta. Y verás cómo, poco a poco, la luz empieza a brillar, no en el exterior, en tu interior, porque esa es la obra de la palabra, alumbrar desde dentro hacia afuera. Suscríbete ahora mismo si estás listo para caminar con la luz de la palabra de Dios. Aquí, cada mensaje está lleno de escritura viva, preparada para guiarte, fortalecerte y devolverte el camino. Haz clic, únete y permite que la lámpara de Dios nunca se apague en tu corazón, porque en tiempos de oscuridad, la palabra es tu faro. Cuando te sumerges en la palabra de Dios, no solo estás leyendo, estás dejando que la voz eterna del Creador hable directamente a tu espíritu. Y esa voz tiene el poder de romper confusión, de sanar pensamientos rotos, de devolver claridad a donde solo había caos. Porque la Biblia no solo informa, transforma. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
Esto significa que cada vez que abres la Escritura, no estás interactuando con un texto muerto. Estás teniendo un encuentro con una fuerza viva, activa, que penetra lo más profundo de tu alma. Y en medio de la oscuridad, esa penetración trae luz. Muchos esperan que Dios les hable con una voz audible, pero su voz más clara ya fue escrita. Está disponible, accesible, abierta. Cada página encierra dirección, consuelo, corrección, propósito. Y cuanto más tiempo pasas con ella, más se aclara tu camino. En los momentos de oscuridad, las palabras humanas no bastan. Los consejos bien intencionados no tienen la profundidad que tu alma necesita. Pero una sola palabra de Dios, una sola línea de escritura puede cambiarlo todo. Puede levantar lo que estaba muerto, puede resucitar la fe, puede abrir tus ojos a una realidad que no habías visto. Por eso necesitas hacer de la palabra tu alimento diario, no como rutina, como refugio, como lámpara, como guía. Abre tu Biblia pidiendo: Señor, háblame, ilumina mi oscuridad. Y aunque al principio no entiendas, aunque tu mente esté nublada, tu espíritu comenzará a recibir luz. David escribió en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso significa que no necesitas ser un teólogo, solo necesitas hambre, solo necesitas disposición, y Dios hará el resto. Porque su palabra busca corazones abiertos, no mentes perfectas. También es importante declarar esa palabra, hablarla en voz alta, repetirla hasta que se grabe, porque cuando la declaras, te alineas con el cielo y tu atmósfera espiritual comienza a cambiar. El temor se va, la duda se debilita, la oscuridad empieza a disiparse. Hoy puedes tomar una decisión que cambiará tu vida, hacer de la palabra tu brújula, tu lámpara, tu faro. Y cuando lo hagas, no solo verás el camino, verás a Dios mismo caminando contigo, porque su palabra no solo te guía, te revela quién es Él. Y cuando conoces al Dios de la palabra, la oscuridad ya no tiene poder sobre ti, porque donde está su luz, nada puede permanecer oculto, y tú estás por ver esa luz brillar más fuerte que nunca. 3. Dios ilumina tu camino cuando su espíritu te guía desde adentro. La luz de Dios no solo se encuentra en las páginas de la Escritura, también se enciende dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Él no es una energía ni una fuerza impersonal. Es la persona viva de Dios que habita en tu interior. Y su función principal es guiarte en medio de la oscuridad, darte dirección cuando todo es incierto, susurrarte el siguiente paso cuando sientes que no puedes ver nada más. Romanos 8:14 lo dice con claridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es solo para unos pocos, es para todos los que le pertenecen a Él, incluido tú. Y si hoy sientes confusión, si la oscuridad parece demasiado densa, si tu alma necesita una señal, el Espíritu Santo está listo para guiarte, no con gritos, sino con paz, no con ruido, sino con dirección clara. Cuando caminas con el Espíritu, no dependes de lo visible. Aprendes a escuchar una voz interna que no es la tuya, una voz que calma, que enseña, que redirige, y esa voz es más fuerte que cualquier tiniebla, porque el Espíritu Santo no se pierde, no se confunde, no se retrasa, y si estás dispuesto a seguirle, Él te sacará de tu noche más oscura. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no es general, es personal, es íntima, es diaria. Y mientras más tiempo pasas en su presencia, más clara se vuelve su voz. Más fácil es distinguir entre tus pensamientos y su dirección divina. Y en ese proceso, tu oscuridad se convierte en camino. El Espíritu
también revela lo que no puedes ver con tus ojos naturales. Te advierte, te prepara, te da discernimiento, porque no solo quiere que salgas del lugar oscuro, quiere que camines con seguridad, y esa seguridad viene de una relación constante con Él. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de estar conectado, sensible, disponible, pero para que eso suceda, debes aprender a callar el ruido externo, apagar el ruido interno, crear espacio en tu día para estar a solas con Él, porque en ese lugar íntimo, en ese altar personal, es donde la luz comienza a brillar desde dentro. Y cuando la luz está en ti, no importa cuán oscura sea la noche, seguirás viendo el camino. Dale like a este video si deseas que el Espíritu Santo guíe cada paso de tu vida. Es una acción pequeña pero poderosa, una manera de declarar públicamente: quiero caminar en la luz que viene de Dios. Y cuando haces eso, el cielo responde, porque Dios honra a los que buscan su dirección, y tú estás por comenzar una nueva etapa, guiado no por tu lógica, sino por la voz del Espíritu vivo que habita en ti. Muchos buscan señales externas, sueños, profecías, milagros visibles, y aunque Dios puede usar todo eso, la mayor luz que puedes recibir es la que el Espíritu Santo enciende dentro de ti. Porque esa luz no depende de circunstancias, no cambia con el clima espiritual, permanece, te sostiene, te forma. Cuando eres guiado por el Espíritu, empiezas a ver con los ojos del corazón. Lo que antes parecía sin sentido empieza a tener propósito. Lo que antes era caos empieza a alinearse, porque el Espíritu no solo guía, también revela. Revela la voluntad de Dios, los caminos del Padre y tu lugar en su plan. Y al ver eso, tu alma se llena de dirección. No tienes que forzar una experiencia mística, solo necesitas una relación constante. Habla con Él, pregunta, escucha. Y cuando lo haces, notarás cómo ciertas decisiones ya no se sienten tan confusas, cómo ciertas puertas que parecían buenas ya no te atraen. Porque cuando la luz interna se enciende, aprendes a caminar con discernimiento. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no es una sugerencia, es una invitación a vivir cada día, cada paso, cada decisión con Él. Y cuando lo haces, la oscuridad no desaparece mágicamente, pero tú aprendes a caminar en medio de ella sin tropezar, porque no estás solo, estás guiado. El Espíritu Santo también te recuerda lo que Dios ya dijo. Muchas veces, en medio de la oscuridad, olvidamos las promesas, pero Él las trae de vuelta. Te susurra la palabra, te recuerda quién eres, te afirma con ternura, y esa voz, repetida una y otra vez, renueva tu fe y alimenta tu esperanza. No ignores las pequeñas impresiones, esa sensación de paz al tomar una decisión, ese peso en el corazón cuando algo no es correcto, esa lágrima que cae sin explicación mientras oras. Porque en esos detalles el Espíritu te está hablando, te está alumbrando, te está dirigiendo con amor sobrenatural. Caminar con el Espíritu es el antídoto contra la confusión. Es la certeza en medio del caos. Es la brújula cuando no hay mapa. Y cuanto más dependes de Él, más luz recibes, más dirección tienes, más seguridad sientes, porque no estás caminando solo. Estás siendo conducido desde adentro por la misma presencia de Dios. Hoy puedes hacer una oración simple: Espíritu Santo, guíame, enciende tu luz en mí. Y esa oración será respondida. Porque el cielo no niega dirección a un corazón que quiere caminar en obediencia. Y tú estás a punto de ver el camino abrirse frente a ti, paso a paso, con la luz del Espíritu como tu guía fiel. 4. Dios ilumina tu camino cuando te llama a seguir, aún sin entender todo.
La oscuridad más difícil no es la que está afuera, es la que se forma dentro de ti cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Caminas, oras, obedeces y aún así no ves resultados. Todo parece confuso. El silencio de Dios pesa. Las promesas se ven lejanas y es ahí donde muchos se detienen, se rinden, se apagan. Pero si hay algo que debes aprender en tu proceso, es esto. Dios no siempre explica, pero siempre guía. Hebreos 11:8 habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Lo ves? No tenía el mapa completo, no entendía todo, pero tenía una palabra, una dirección, una voz. Y eso fue suficiente para dar el siguiente paso. Así también contigo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la certeza de que Dios va contigo. Porque cuando Él guía, incluso la noche más oscura se vuelve parte del camino hacia el propósito. Él no está perdido. Él no está improvisando. Y si estás en una temporada donde no ves, donde no sientes, donde no entiendes, es precisamente ahí donde tu fe se está fortaleciendo más que nunca. La fe no se mide por cuánto ves, sino por cuánto avanzas aún sin ver. Porque seguir en medio de la confusión es un acto de adoración. Es decir, Dios, no entiendo, pero confío. Y esa confianza enciende luz en el cielo, porque el Padre se conmueve con los hijos que siguen caminando, aún con lágrimas, aún con dudas, aún con miedo. Proverbios 3:5-6 lo confirma. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Que tu entendimiento tiene límites, pero la dirección de Dios no, que puedes no ver nada ahora, y aún así estar exactamente en el lugar donde Él quiere que estés. La obediencia en la oscuridad tiene un valor eterno, porque mientras caminas estás sembrando confianza, estás edificando carácter, estás dando espacio para que la luz de Dios te sorprenda. Porque muchas veces la revelación no viene antes del paso, viene después. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que cada paso que diste, aún sin entender, fue guiado por una mano que nunca te soltó. Dios estaba ahí, en cada noche, en cada silencio, en cada decisión tomada con fe. Y ese caminar, sostenido solo por la confianza, será tu testimonio más fuerte. Escribe en los comentarios: seguiré caminando aunque no entienda todo. Hazlo como un acto de fe, porque cada vez que decides seguir, cada vez que avanzas sin mapa, estás abriendo el camino para que la luz de Dios se revele con más claridad. Y lo que hoy es niebla, mañana será testimonio. Porque Dios siempre recompensa a los que siguen confiando. Hay una belleza especial en la obediencia que nace en la oscuridad, porque no es movida por la emoción ni por la certeza. Es movida por la confianza pura. Y esa clase de obediencia es la que más agrada a Dios, porque no depende de circunstancias externas, sino de una convicción interna. Él es mi guía, y aunque no entienda todo, Él no me soltará. Muchos quieren ver el camino completo antes de dar un paso, pero en el reino de Dios, la luz se revela en el camino, no antes de comenzarlo. Es mientras caminas que la niebla se disipa, es mientras obedeces que el siguiente paso se vuelve visible. Porque Dios no está formando planes, está formando personas, y tu proceso es parte de esa formación. Mira a Moisés guiando al pueblo en el desierto. No tenía GPS, no tenía un cronograma, solo tenía una nube de día y una columna de fuego de noche. Y cuando la nube se movía, ellos caminaban. Cuando se detenía, ellos esperaban.
Así es también tu vida espiritual. No siempre verás todo, pero verás suficiente para avanzar. Y esa guía divina es más segura que cualquier lógica humana. Seguir sin entender también te protege de la autosuficiencia. Te mantiene dependiente, humilde, atento. Y esa postura es exactamente donde Dios quiere que estés. Porque cuando no dependes de tu visión, dependes de su voz. Y esa voz nunca falla. La oscuridad no cancela el propósito, solo lo esconde por un momento. Y muchas veces Dios permite la falta de claridad para que aprendas a confiar en su carácter, no solo en sus promesas. Porque si sabes quién es Él, puedes seguirle aun cuando no entiendes lo que está haciendo. La relación con Él se vuelve tu luz. Isaías 42:16 promete: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos convertiré las tinieblas en luz. ¿Lo ves? El camino oculto no es el final, es el preludio de una manifestación mayor. Porque Dios transforma la oscuridad en escenario para su gloria. Y mientras caminas, aunque no veas resultados, Dios está trabajando. Está abriendo puertas que aún no ves. Está preparando personas, está ajustando tiempos. Y tú, con cada paso de obediencia, estás sembrando futuro. Un futuro que será más glorioso de lo que imaginas. No temas al no saber. No temas a los porqués sin respuesta. Si puedes decir: aquí estoy, Señor, guíame tú, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Porque la luz no siempre llega como revelación completa. A veces llega como paz al corazón. Y esa paz es la señal de que vas en la dirección correcta. Hoy sigue caminando, aunque no entiendas todo, aunque parezca que no avanzas, porque cada paso que das en fe enciende una luz más fuerte dentro de ti, y esa luz tarde o temprano brillará tanto que lo que hoy parece oscuro será claridad absoluta, porque Dios no deja a sus hijos en penumbra, Él siempre guía hasta el final. 5. Dios ilumina tu camino cuando transforma tu oscuridad en testimonio. Dios no solo quiere sacarte de la oscuridad, quiere usar esa misma oscuridad como plataforma para su gloria, porque en el reino lo que antes te destruyó se convierte en mensaje. La noche que parecía eterna, el valle que parecía sin fin, las lágrimas que parecían inútiles, todo eso en manos de Dios se convierte en testimonio vivo de su poder. A 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Lo ves? No solo te da luz, hace que esa luz brote desde la oscuridad misma. Porque tu proceso no fue en vano, tu silencio no fue ignorado, tu quebranto no fue desperdiciado. Cuando Dios te levanta, no lo hace para que escondas tu historia, lo hace para que hables, para que cuentes, para que ilumines el camino de otros. Porque tu testimonio tiene un poder que ningún sermón puede igualar. Tu historia, marcada por la gracia, es luz para los que aún están en tinieblas. No tienes que tener todo resuelto para testificar. No necesitas estar en la cima. A veces, lo más poderoso que puedes decir es: aún estoy en proceso, pero ya no estoy en la oscuridad. Dios está conmigo. Esa sinceridad toca corazones, rompe barreras, sana almas. Dios usa tu historia porque es real, porque conecta, porque muestra que la luz no es solo una teoría, es una experiencia viva. Y mientras compartes, mientras hablas, mientras extiendes tu mano a otros, la luz dentro de ti se hace más fuerte. Porque la fe que se comparte se fortalece. Mira lo que Jesús le dice al hombre que fue liberado de demonios. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. No lo envía a una escuela bíblica primero,
Lo envía con una misión inmediata: testificar. Porque la luz no debe guardarse, debe brillar. Escribe en los comentarios: mi oscuridad se convertirá en testimonio. No lo escribas como una declaración cualquiera. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual. Porque estás diciendo al infierno: lo que quisiste usar para destruirme, Dios lo usará para glorificarse. Y cuando haces eso, la luz comienza a brillar más allá de ti, comienza a tocar a otros, comienza a cambiar historias, porque un testimonio lleno de la luz de Dios puede iluminar generaciones enteras, y el tuyo está a punto de hacer eso. Dios no necesita historias perfectas para manifestar su gloria. Necesita corazones sinceros que digan: aquí está mi historia, Señor, úsala. Porque lo que el mundo rechaza, lo que muchos ignoran, lo que tú mismo quisiste enterrar, Dios lo levanta, lo redime y lo convierte en señal, en un faro que guía a otros que aún están en la oscuridad. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada noche que pensaste que nadie veía, cada oración sin respuesta aparente, Dios las recopiló. Y ahora, en su tiempo perfecto, empieza a usar todo eso para construir una plataforma de esperanza, una historia que hablará por sí sola. Porque tu oscuridad no fue final, fue proceso, fue cuna de un testimonio glorioso. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel, desde la persecución, desde la aflicción, y lo que parecía derrota terminó siendo luz para millones. Porque cuando un corazón quebrantado decide hablar, el cielo respalda sus palabras con fuego, no por mérito, sino por obediencia, no por sabiduría humana, sino por la gracia que lo sostuvo en la oscuridad. Tu testimonio tiene nombre, tiene peso, tiene poder. No importa si otros no lo valoran, Dios sí lo hace, porque Él conoce los detalles, conoce el precio. Conoce cada paso de fe, cada decisión en medio del dolor, cada vez que no te rendiste. Y ahora quiere usar todo eso para traer vida a otros. Hablar de tu proceso no te hace débil, te hace libre. Porque cuando cuentas lo que Dios hizo, reafirmas su obra en ti. Afirmas que la luz venció, que la gracia fue mayor, que el infierno no ganó. Y esa afirmación no solo te fortalece a ti, también libera a otros. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Lo ves? El testimonio no es adorno, es arma, es instrumento de guerra espiritual. Y mientras lo usas, estás venciendo. Estás brillando, estás diciendo: la luz en mí es real. Hoy puedes decidir dejar de esconder tu historia. Puedes permitir que lo que fue tu oscuridad se convierta en mensaje, y en ese proceso Dios te levantará con mayor autoridad. Porque quien fue quebrado y restaurado habla con fuego, habla con verdad, habla con impacto, y esa es tu asignación. No solo salir de la oscuridad, iluminar a otros con lo que viviste. Porque tu historia, redimida por la luz de Dios, es exactamente lo que alguien necesita para creer, para volver, para levantarse. Y tú eres el canal de esa luz. 6. Dios ilumina tu camino cuando te da una nueva visión del futuro después de salir de la oscuridad. El siguiente regalo que Dios te da no es solo paz, es visión. Porque cuando estás en tinieblas, no solo pierdes el camino, pierdes la capacidad de soñar. Te acostumbras a sobrevivir, a evitar, a callar. Pero Dios, en su luz, no solo te sana del pasado, te muestra un nuevo futuro, y en esa visión tu alma vuelve a respirar. Jeremías 29:11 lo declara con poder: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para ti,
planes de bien, planes de esperanza, planes de propósito. Y esa verdad, cuando entra en tu corazón, enciende la llama de una vida con sentido. Muchos que estuvieron en oscuridad temen volver a soñar. Piensan que no lo merecen, que el daño fue demasiado, que su historia ya no puede producir frutos. Pero cuando Dios ilumina tu alma, también activa tu destino. Comienzas a ver puertas, caminos, proyectos, llamados, porque la luz no es solo consuelo, es impulso. La visión que viene de Dios no es fantasía, es claridad espiritual, es enfoque, es propósito definido, y cuando Él te lo muestra, todo empieza a cobrar sentido. El dolor que viviste, las batallas que enfrentaste, los silencios que soportaste, todo eso ahora se alinea como parte de una misión, porque no solo fuiste salvado, fuiste llamado. Dios empieza a restaurar tu capacidad de imaginar, de planear con fe, de caminar con expectativa. Ya no vives esperando lo peor, vives esperando lo mejor. Y no por ingenuidad, sino porque la luz de Dios ahora guía tu visión. Y donde hay luz, hay dirección. Dale like a este video si deseas que Dios te revele una nueva visión para tu vida. Es un acto de fe, una forma de decir: Señor, ya no quiero solo sobrevivir, quiero caminar en tu propósito. Y mientras haces eso, el Espíritu Santo comenzará a mostrarte caminos que no veías, porque la visión es parte de la sanidad. Y tú estás listo para ver con ojos nuevos, para soñar de nuevo, para caminar hacia lo que Dios ya preparó. Cuando Dios te da visión, te devuelve la capacidad de creer por lo que aún no ves. Es como si encendiera una luz en la distancia, y aunque no estés allí todavía, sabes que ese destino existe, y eso te da fuerza para avanzar, para seguir, para no quedarte estancado en lo que fue, sino caminar hacia lo que será. Muchos viven atrapados en la repetición del pasado. Entra la luz, pero siguen caminando como si estuvieran en sombras, porque su mentalidad no ha cambiado. Pero cuando la visión de Dios entra en ti, tu forma de ver todo cambia. Tu historia ya no es un peso, es preparación. Tu dolor ya no es vergüenza, es señal. Tu proceso ya no es confusión, es evidencia de que Dios está contigo. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esto no habla solo de dirección externa, habla de lo que pasa dentro de ti cuando no ves un mañana. Pierdes enfoque, pierdes propósito, pierdes disciplina. Pero cuando la visión entra, todo se alinea. Comienzas a moverte con intención, a decir no a lo que antes tolerabas, a levantarte con propósito cada mañana. La visión también renueva tu lenguaje. Dejas de hablar como víctima, empiezas a declarar lo que viene, comienzas a proclamar las promesas, a edificar tu futuro con tus palabras, porque entiendes que lo que ves con los ojos del alma pronto será realidad en lo visible, y no es una visión cualquiera. Es una visión dada por Dios, no para tu gloria, sino para su reino, porque lo que Él te mostrará no es solo para ti, es para impactar vidas, para cambiar ambientes, para abrir caminos a otros. Tu visión se convierte en misión, tu misión se convierte en impacto eterno. No temas soñar de nuevo, no temas creer por más. Si Dios te sacó de la oscuridad, no fue para que te quedaras detenido, fue para que caminaras con propósito. Él te dará las ideas, los recursos, los contactos, las puertas, porque donde hay visión divina, hay provisión sobrenatural. Hoy puedes orar: Señor, dame ojos para ver como tú ves. Muéstrame lo que has preparado para mí. Y esa oración encenderá luz en áreas de tu vida que estaban apagadas. Porque el Dios que te sacó de la oscuridad también es el Dios que te mostrará hacia dónde ir. Y tú, con esa nueva visión, caminarás con pasos firmes,
no por lo que ves afuera, sino por lo que Dios ya encendió dentro de ti, porque la luz que viene de Dios no solo alumbra tu presente, define tu futuro, y ese futuro ya empezó. 7. Dios ilumina tu camino cuando su presencia se vuelve tu compañía constante. Hay momentos en los que no necesitas una respuesta, no necesitas un milagro visible, no necesitas una puerta abierta. Solo necesitas saber que Dios está contigo, porque hay noches tan oscuras, caminos tan inciertos, silencios tan largos, que lo único que puede sostenerte es la certeza de que no estás solo. Éxodo 33:14 dice: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este fue el compromiso que Dios hizo con Moisés. No prometió resolver todo de inmediato, no prometió eliminar las pruebas, prometió algo más poderoso. Yo iré contigo, y esa presencia es la luz más fuerte que puedes tener en medio de cualquier oscuridad. Cuando su presencia se vuelve tu compañía, ya no temes tanto el camino, porque sabes que alguien mayor que tú va guiando tus pasos, alguien que ve lo que tú no ves, que conoce lo que tú no conoces, que cuida de ti incluso cuando tú mismo no sabes cómo cuidarte. Esa compañía se vuelve tu ancla, tu refugio, tu seguridad. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, es real, es tangible, se manifiesta en medio de la oración, en el silencio de una noche, en una adoración sincera, en un versículo que cobra vida, y cuando la reconoces, todo dentro de ti se alinea. Porque la oscuridad ya no tiene el mismo poder cuando sabes que Dios está cerca. Salmo 23:4 lo confirma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que el valle desaparece, dice que la compañía de Dios transforma la experiencia del valle. Lo que iba a ser destrucción se convierte en aprendizaje. Lo que parecía abandono se convierte en encuentro. Dios no te prometió ausencia de problemas, te prometió su presencia en medio de ellos. Y cuando decides valorar más su compañía que su provisión, la luz comienza a brillar con más fuerza, porque ya no caminas pidiendo pruebas, caminas confiando en la relación. Y esa confianza enciende un fuego en tu alma que la oscuridad no puede apagar. Tu mayor riqueza no será lo que logres, será con quién lo recorriste. Y si aprendes a caminar cada día consciente de que Dios está contigo, en ti y por ti, entonces cada paso será iluminado, no por tus fuerzas, sino por su presencia fiel. Escribe en los comentarios: tu presencia es mi luz, Señor. Hazlo con reverencia, con fe, porque esa confesión abre tu corazón a una nueva dimensión espiritual, una donde ya no necesitas señales externas para creer, porque la presencia de Dios se ha vuelto tu norte, tu guía, tu compañía para siempre, y con Él nunca caminarás en tinieblas. Cuando la presencia de Dios te acompaña, no significa que todo se vuelve fácil. Significa que todo se vuelve posible, porque incluso en medio del cansancio, del miedo, del silencio, sabes que hay una mano invisible que te sostiene, un susurro que te anima, un fuego que no se apaga dentro de ti, y eso cambia por completo tu manera de caminar. Mira a los discípulos en el camino a Emaús. Estaban desanimados, confundidos, sin esperanza. Habían perdido la visión, la fe, la dirección. Pero mientras caminaban, Jesús se les acercó. No lo reconocieron al principio. Solo después, cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. ¿Qué fue eso? Presencia, presencia que enciende fuego, que levanta, que transforma.
La luz de Dios no siempre viene como una revelación espectacular, a veces viene como una conciencia profunda de que Él está ahí, que camina contigo, que te habla, que te entiende. Y esa cercanía es suficiente para seguir adelante, incluso cuando el panorama aún no ha cambiado. La presencia también te da identidad. En la oscuridad, el enemigo intenta confundirte. Te dice que eres olvidado, indigno, abandonado, pero cuando la presencia de Dios te envuelve, todo eso se disuelve, porque te das cuenta de que eres hijo, amado, acompañado, escogido, y eso te da luz en medio de cualquier sombra. No necesitas ir a un templo para sentir su presencia. Puedes experimentarla en tu habitación, en tu auto, en medio del trabajo, en una caminata, porque Dios habita en ti. Y si decides reconocer su cercanía, su luz comenzará a brillar cada vez con más intensidad, no como algo externo, sino como una llama viva dentro de tu pecho. Su presencia también te protege, no solo del mal externo, sino del caos interno, de los pensamientos destructivos, de la ansiedad, de la desesperanza. Porque cuando Dios está cerca, tu alma se aquieta, tu mente se calma, tu espíritu se fortalece, y eso es más valioso que cualquier otra cosa que puedas pedir. Hoy puedes hacer de su presencia tu prioridad, decir: Señor, más que respuestas, te quiero a ti. Y en ese clamor, la luz comienza a expandirse, no por lo que Él hace, sino por quien Él es. Porque el mayor regalo que Dios puede darte no es un milagro, es Él mismo caminando contigo. Así que cada mañana, cada noche, en cada momento, recuerda, no estás solo. Y cada paso que das, lo das con la luz de una presencia que nunca te dejará. Porque el Dios que prometió estar contigo, ya está iluminando tu camino desde dentro. Y su luz no se apaga. Nunca. 8. Dios ilumina tu camino cuando aprendes a confiar en su tiempo. Uno de los desafíos más grandes en medio de la oscuridad es el tiempo. Todo parece lento, las respuestas no llegan, el panorama no cambia y la espera se vuelve una carga que parece insoportable. Pero en ese espacio, entre la promesa y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta, Dios también está obrando. Y muchas veces la luz no llega cuando tú quieres, llega cuando estás listo para verla. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo, no cuando lo planeaste, en su tiempo, porque el reloj de Dios no está dañado, Él no se retrasa, Él no se olvida, Él no improvisa. Y si hoy estás esperando, si parece que nada se mueve, si tu alma clama por una señal, Dios te está enseñando a confiar en su calendario divino. Confiar en el tiempo de Dios no es pasividad, es fe activa. Es decir, Señor, aunque no vea el fruto todavía, yo sigo sembrando. Aunque no vea la puerta abierta, yo sigo tocando. Aunque no escuche tu voz, yo sigo creyendo. Esa constancia, esa perseverancia, esa fidelidad en medio de la espera, es donde se forjan los testimonios más poderosos. Mira la vida de José. Soñó con grandeza, pero terminó en un pozo, en una prisión, en el olvido. Años de espera, años sin explicación. Pero el día llegó, el día que Dios había preparado, y en un instante todo cambió. Porque cuando el tiempo de Dios se cumple, ninguna oscuridad puede resistir. Dios no está en silencio porque te ha abandonado. Está en silencio porque te está preparando, está formando tu carácter, está alineando circunstancias, está obrando en otras personas. Y cuando todo esté listo, la luz llegará, firme, clara, gloriosa. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No es una espera vacía, es una espera llena de fe, de expectativa, de confianza profunda en que el Dios que prometió también cumplirá.
Y cuando la luz llegue, no será solo para ti, será para todos los que vieron tu proceso, para todos los que te vieron caminar sin rendirte, porque tu espera no será en vano, será evidencia viva de que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Decláralo con fe, aunque estés cansado, aunque aún no veas nada. Porque esa confesión abre la puerta para que la paz de Dios te sostenga mientras esperas. Y en esa paz, la luz comenzará a brillar. Porque el Dios que marca los tiempos ya está contando los días para tu milagro. La espera en Dios no es un espacio vacío. Es un terreno sagrado donde tu fe madura, tu carácter se fortalece y tu relación con Él se profundiza. Porque cuando todo llega rápido, muchas veces no valoras el proceso. Pero cuando aprendes a esperar en Dios, cada paso cuenta. Cada día es una semilla, cada oración un ladrillo, cada silencio una preparación. Dios no actúa por presión, actúa por propósito. Y si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque Dios te ha olvidado, es porque todavía está formando lo que tú no ves. Quizás estás listo, pero el entorno aún no lo está. O quizás Dios quiere darte algo aún mayor de lo que pediste y está alineando cosas que ni siquiera imaginas. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto es clave, la visión no miente. Si Dios te lo prometió, Él vendrá. Si Él habló, cumplirá. Pero debes aprender a confiar en ese aún no, sabiendo que el sí de Dios siempre llega en el momento exacto. Y mientras esperas, no estás perdiendo tiempo. Estás siendo transformado. Estás aprendiendo a depender, a discernir, a perseverar, porque el tiempo de Dios no solo revela su plan, revela quién eres tú en Él. La luz de Dios también se manifiesta en la espera, a veces no como una revelación total, pero sí como una paz inexplicable, una certeza silenciosa de que Él sigue en control. Y eso es suficiente para seguir caminando, un día a la vez, sabiendo que cada paso te acerca al cumplimiento. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio, 30 años de anonimato, de silencio, de formación. Y cuando llegó el momento, la gloria fue evidente. Si el Hijo de Dios esperó, ¿cómo no habrías tú de esperar también, confiando que lo que viene vale la espera? Hoy deja de mirar el reloj y comienza a mirar al cielo, porque el Dios que guía los tiempos también sostiene tu corazón mientras esperas, y su luz, aunque parezca tenue hoy, pronto se encenderá con fuerza, y sabrás que cada día de espera fue parte del milagro que está por manifestarse. La oscuridad de la demora no durará para siempre. Pronto llegará el amanecer. Y cuando veas la luz entenderás que el tiempo de Dios no fue retraso, fue protección, fue preparación, fue perfección. Y tu alma por fin encontrará descanso en su fidelidad. 9. Dios ilumina tu camino cuando caminas en obediencia, aún en la incertidumbre. La oscuridad no siempre significa ausencia de Dios. A veces es el lugar donde Él te entrena para obedecer sin condiciones, porque muchos quieren obedecer solo cuando entienden, solo cuando sienten paz, solo cuando todo está claro. Pero la obediencia verdadera se prueba en la incertidumbre, cuando no sabes por qué, no sabes para qué, y aún así decides confiar y seguir. Hebreos 11:7 nos da un ejemplo poderoso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Lo ves? Noé obedeció sin ver. Construyó por años, sin señales visibles. Fue
obediente cuando todo parecía ilógico, y por eso fue luz en medio de su generación. Obedecer sin entender no es fanatismo, es madurez espiritual. Es decirle a Dios: confío más en tu carácter que en mi lógica, más en tu voz que en mis circunstancias. Y esa obediencia, aun sin explicaciones, enciende una luz que guía tus pasos con firmeza celestial. Muchos creen que Dios les hablará con claridad antes de moverse, pero en la Biblia, una y otra vez, la instrucción precede a la claridad. Es al obedecer que las cosas se revelan. Es al caminar que los milagros suceden, como los sacerdotes que cruzaron el Jordán. El agua no se detuvo hasta que pusieron el pie. La luz vino con el paso. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. La obediencia es una expresión de amor, no de conveniencia. No es solo hacer lo que entiendes, es hacer lo que Dios dijo, porque confías en Él. Y esa confianza es la luz que Dios honra con dirección sobrenatural. Obedecer en la oscuridad también te protege del engaño emocional, porque las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece. Y si aprendes a caminar basado en lo que Él dijo, no en lo que sientes, tu vida será estable, fuerte, inquebrantable. Porque los pasos guiados por obediencia nunca terminan en tinieblas. No tienes que tener todo claro para comenzar, solo necesitas dar el paso que ya sabes que debes dar. Y mientras lo haces, la próxima instrucción vendrá, porque Dios no abandona a los obedientes. Él camina con ellos, los guía, los honra, los respalda. Escribe en los comentarios: obedeceré aunque no lo entienda todo. Hazlo como un acto de rendición, como una declaración de fe, porque cada vez que obedeces, cada vez que das un paso por fe, la luz de Dios se hace más fuerte, y tu camino, aunque comience en la niebla, terminará en gloria, porque Dios guía a los que obedecen con corazón sincero. La obediencia a Dios no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre trae dirección. Y esa dirección es más valiosa que cualquier bendición momentánea. Porque cuando obedeces, estás caminando en el centro de su voluntad. Y eso es lo que garantiza que la luz nunca se apague en tu vida, aunque haya oscuridad alrededor. Mira a Abraham, llamado a dejar su tierra, su familia, su seguridad, sin saber a dónde iba. No tenía GPS, no tenía garantías. Solo una promesa, pero obedeció, y esa obediencia no solo lo guió, lo convirtió en padre de naciones, porque cada paso de obediencia abre puertas que ni siquiera sabías que existían. La obediencia también rompe ciclos. Muchos repiten patrones porque no se atreven a obedecer. Siguen en relaciones tóxicas, decisiones destructivas, caminos confusos, porque tienen miedo de dejar lo conocido. Pero cuando decides obedecer a Dios, rompes el ciclo de oscuridad. Entras en una nueva etapa, activas un nuevo nivel de fe. No se trata de entender todo, se trata de confiar en quien lo entiende todo. Dios no necesita que tengas claridad, necesita que tengas voluntad, que digas: sí, Señor, aquí estoy. Y cuando lo haces, el cielo se alinea y la tierra comienza a moverse a tu favor. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Lo ves? Dios mismo te dará la fuerza para obedecer. No estás solo, no lo harás con tus fuerzas. El Espíritu Santo estará contigo, impulsándote, afirmándote, fortaleciéndote, y cada vez que obedeces, tu oído espiritual se afina. Comienzas a distinguir mejor la voz de Dios. Comienzas a caminar con más seguridad, porque la obediencia te entrena. Te convierte en discípulo, no solo en creyente, y los discípulos caminan con la luz del Maestro.
Tal vez Dios te está pidiendo algo pequeño o algo grande. Tal vez es dejar una relación, iniciar un proyecto, pedir perdón, dar un paso de fe. Sea lo que sea, si sabes que es su voz, hazlo. No lo postergues, no esperes la confirmación número 100. La luz se manifestará cuando obedezcas. Hoy puedes tomar una decisión, caminar por fe, no por vista, obedecer aunque tiembles, confiar aunque no entiendas, porque cada acto de obediencia es una vela encendida en medio de tu oscuridad, y cuando mires atrás, verás que cada paso guiado por Dios te llevó exactamente a donde debías estar. En 10, Dios ilumina tu camino cuando tu vida se vuelve reflejo de su luz. La obra de Dios en ti no termina cuando sales de la oscuridad, termina cuando tú mismo te conviertes en luz para otros, porque Dios no te rescató solo para restaurarte, te rescató para enviarte, para que seas testigo, para que tu historia sea reflejo vivo de su fidelidad. Y cuando eso ocurre, tu vida ya no se trata solo de ti, se trata de su gloria. Mateo 5, 14, 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta no es una opción, es un llamado. Fuiste iluminado para alumbrar. Ser luz no es perfección, es transparencia, es sinceridad. Es vivir con propósito, con dirección, con fe. Es mostrar que, aunque tuviste noches oscuras, la luz de Dios fue más fuerte. Y ahora caminas con firmeza, no porque no tengas heridas, sino porque esas heridas fueron tocadas por el cielo. Tu testimonio, tus decisiones, tus palabras, tu ejemplo, todo eso puede encender esperanza en alguien más. Y en un mundo lleno de confusión, de ansiedad, de tinieblas, tú puedes ser la chispa que encienda una nueva vida. No necesitas predicar con un micrófono. Predicas con tu manera de vivir. La oscuridad nunca podrá resistir una vida llena de la luz de Cristo. Y tú, al caminar con Él, al obedecer, al esperar, al confiar, te has convertido en eso, un faro, un ejemplo, una respuesta. Y eso honra a Dios. Porque cada vez que otros ven su obra en ti, el nombre de Jesús es glorificado. Comparte este video ahora mismo. Hay alguien que está caminando en la misma oscuridad que tú atravesaste. Y tu simple acción puede ser la herramienta que Dios use para encenderle una nueva esperanza. Haz clic en compartir y permite que la luz que Dios encendió en ti también brille en otros. Porque lo que Dios hizo contigo no fue solo para ti, fue para muchos más. Y tú eres el canal que Él eligió. Llegaste al final de este mensaje, pero no al final del proceso. Porque si hay algo que Dios ha dejado claro hoy, es que Él no te deja en la oscuridad. Él entra en ella contigo, enciende su luz y te guía hacia un nuevo destino. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, es porque el Espíritu Santo está encendiendo algo nuevo en tu interior. No importa cuán densa haya sido tu noche, cuán larga, cuán silenciosa, cuán confusa, Dios ha visto cada paso, cada lágrima, cada oración sin fuerza, y hoy, con este mensaje, está extendiéndote su mano y diciéndote: no temas, yo soy tu luz, yo soy tu guía, yo soy tu destino. Haz esta oración conmigo. Señor, reconozco que he caminado en oscuridad, que muchas veces he dudado, me he perdido, me he cansado, pero hoy decido seguir tu luz. Ilumina mi interior, guía mis pasos, sana mis heridas y haz de mi vida una señal viva de tu gloria. Entra en mi oscuridad y transfórmala en testimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, sé mi luz en cada paso, no como rutina, como fe activa, como clamor sincero.
Suscríbete ahora mismo si deseas seguir caminando con mensajes que encienden tu fe y te acercan más a Dios. Dale like si esta palabra habló a tu corazón y comparte con alguien que hoy necesita una luz en su camino. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, sigue caminando, porque con Dios la oscuridad no tiene la última palabra. La luz ya ha comenzado a brillar en ti y lo que viene será glorioso.